diferencia de un país multicultural como Estados Unidos, México cuenta con una extensa pluriculturalidad. Esto quiere decir que hay una coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico sin necesidad de tener relaciones de intercambio entre ellas. Asimismo, no existe una convivencia, vínculo o medios sociales e institucionales entre distintas culturas de la misma área geográfica. Es el 13º país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. Gracias a su territorio, cuenta con una gran cantidad de climas y es considerado uno de los 17 países megadiversos del planeta, albergando entre el 10 y el 12% de la biodiversidad mundial y más de 12.000 especies endémicas. Además de contar con increíbles paisajes, es uno de los países más ricos culturalmente. Su lengua nacional es el español, pero también tiene 67 lenguas indígenas. Cuenta con 34 sitios culturales o naturales que son considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según los datos de la Organización Mundial del Turismo, gracias a estas características y otros aspectos únicos del país, hacen que México sea el principal destino turístico de América Latina y el sexto más visitado de todo el mundo. La conquista fue un acontecimiento sangriento donde se impuso una cultura ante otra. Los conquistadores no fueron piadosos con los indígenas ni se preocuparon por serlo. Para ellos, los indígenas eran sangrientos, bárbaros y primitivos. Pensaban que debían salvarlo de sus formas. Así es como empezó la mezcla de estas culturas. Por más que los españoles querían imponer su cultura, la indígena no podía simplemente dejar de existir. Entonces, conforme pasaron los años, este país se fue convirtiendo cada vez más pluricultural. La visión que los pueblos en México tenían era única. Veían el mundo de una forma diferente, una forma jamás antes vista por los españoles. El mensaje dio lugar a nuevas manifestaciones culturales, donde el choque de estos dos mundos enriqueció el uno al otro. Aprender a apreciar y aceptar nuestro origen complicado, saber que somos un país pluricultural, donde diferentes culturas coexisten, es en efecto algo sumamente valioso. México tiene regulaciones como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas o el reformado artículo 7 de la Ley General de Educación, que reconocen el derecho de estas comunidades a recibir instrucción tanto en su lengua materna como en el español. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública proporciona a las escuelas en pueblos indígenas maestros que no hablan la lengua local. Por lo tanto, les es imposible enseñar cualquier cosa a los alumnos. Chiapas, por ejemplo, tiene el mayor número de casos de niños que en sexto de primaria no saben bien español, con 21.271 niños. Le sigue Guerrero con 7.328 y Puebla con 2.259. Sin el propósito de erradicar las lenguas indígenas, es básico que se enseñe un buen español en estos pueblos. De esta manera, aquellos niños podrán crecer para ir a la universidad, para compartir su cultura en su idioma y hacer que la mayoría entienda. De tal manera, comenzar a borrar barreras y prejuicios existentes dentro de la sociedad mexicana. Asimismo, las escuelas públicas y privadas en general deberían otorgar a los alumnos una educación más a fondo sobre las etnias en México. Es casi nula la existencia de centros de educación básica que en su mayoría estudian personas no indígenas, en donde se enseña alguna de las lenguas, tradiciones y organización social de los pueblos indígenas. Es trabajo de toda la comunidad mexicana integrar a aquellos que se han dejado a un lado, con el propósito no de cambiar todas las tradiciones e ideas de los pueblos indígenas, sino aprender de ellos, respetarlos, motivarlos e integrarlos. El intercambio cultural y étnico ha formado una sociedad variada llena de matices, pero no puede existir una total aceptación de diferencias si parte de la sociedad no las entiende. Lo desconocido asusta a muchas personas. Hemos de trabajar para formar un mundo donde haya menos desigualdad, que todos ejerzan los mismos derechos, sin opresión, segregación ni violencia. Ahora nombraremos algunas de las etnias que se encuentran en Chiapas. Chujes. Se encuentran en 3 municipios de Chiapas: La Trinitaria, La Independencia y Las Margaritas. Sin embargo, la mayoría de la población se encuentra en Guatemala. Acatecos. Son un pueblo indígena de origen maya. Se situaban originalmente en el municipio de San Miguel Acatán. Pertenecen al departamento de Huehuetenango, Guatemala. Su idioma pertenece a la familia lingüística maya. Yacaltecos. Los yacaltecos se establecieron en el territorio chiapaneco hace más de 100 años, es decir, poco después de que se firmaran los tratados de límites territoriales entre México y Guatemala. Se cree que se establecieron en territorio mexicano sin saber que se habían cruzado la frontera. Mames, uno de los pueblos de mayor antigüedad y tradición en el estado.
Están en la Sierra Madre de Chiapas y en diversos municipios ya que lo consideran madre de la fertilidad y de las cosechas. Lacandones. Habitan las comunidades de Meztaboc y La Canja, en la selva lacandona. Se estima que los originales lacandones desaparecieron en el siglo XVIII tras resistirse más de un siglo a la conquista. Tecos. Los pertenecientes a este pueblo indígena suelen vivir en el municipio de Mazapa de Madero. Algunas decisiones políticas provocaron que los habitantes de Mazapa de Madero abandonaran su vestimenta tradicional, así como otros elementos de su cultura como la lengua. Las ventajas de vivir en un país pluricultural son varias. Primeramente, enriquece la cultura. También es un factor que potencializa el atractivo del turismo nacional y también internacional. Genera creatividad en el país. También genera diferentes perspectivas ante diferentes temas. Mejora las relaciones internacionales mucho. Y claro, nos brinda con muchísimo arte diferente y único. Unas de las desventajas de vivir en un país pluricultural son: puede divergir el sistema monetario, puede haber problemas de comunicación, ya que los idiomas y la cultura es diferente, y por último, la organización del país se puede ver afectada por conflictos entre grupos sociales y culturales. La pluriculturalidad reconoce la coexistencia de diferentes culturas dentro de su territorio, lo que enriquece a un país. Chiapas es un excelente ejemplo, ya que contribuye con todos los aspectos, que las más importantes son la biodiversidad y la globalización. Desde las diferentes lenguas indígenas que se hablan hasta las tradiciones de cada cultura y sus diferentes religiones. Esto, sin embargo, puede ser un problema, ya que las ideas chocan en algún punto, generando problemas entre las diferentes culturas, como por ejemplo la división política. La pluriculturalidad permite la convivencia, proporciona el espacio para aprender, brindando las raíces y los derechos de identidad de cada cultura. Para lograr convivir en un país pluricultural, se necesita entender lo que engloba esta definición, y así respetar las diferentes culturas, es decir, no perturbar sus costumbres, para evitar conflictos entre estas. Para esto se necesita conocer los aportes culturales de su propia cultura y de las otras, para poder contrastarlo y así valorarlos.